robo interno allá adentro, trabajadores, custodios que trabajaban ahí. Entonces cuando hay un matado, como dice Guajiro, entonces se acuerdan de demoler el edificio. De cómo las cosas han subido, un batido de frutas 15 pesos, una cosa que... Bienvenidos al cerro. Se está escribiendo en los billetes patria y vida. Incluso el banco puede orientar a todas las tiendas y entidades estatales rechazar estos billetes. 9 meses quiere decir que hace 12 días de cola al año. Echemos un vistazo a ver qué hay acá. Y aunque para entrar y salir se necesita un pase especial, yo diría que no siempre hace falta. En nuestra aventura de hoy atravesaremos el municipio Centro Habana para llegar al cerro. Antes de llegar al mercado de Cuatro Caminos, aprovecharemos para actualizarnos sobre cómo se está moviendo La Habana estos días. Si ya están listos, vamos a empezar. Buen día familia, estamos aquí frente al malecón, exactamente estamos en Malecón y Velascoín. Hoy lo que vamos a hacer es caminar un poco por Velascoín para que vean un poco más de La Habana y actualizarnos también de paso sobre cómo están las cosas por acá. Sé que muchos prefieren ver las calles céntricas, aunque en un próximo video ya vamos a ir cogiendo por entre calles para que vean también otras cosas que también son interesantes. Ahora mismo estamos caminando por la calle Velascoín, una de las calles principales de acá del municipio Centro Habana. En esta zona que estamos en el barrio de San Leopoldo. Yo diría que hay 4 calles principales. Bueno, nos estamos acercando a una cafetería estatal, después les sigo contando de las calles. Vamos a echar un vistazo a ver qué hay acá. Un poco más. Pan con croqueta, 4 pesos. Y por acá, bueno, es que todavía no han empezado. Acá la vida en La Habana empieza a eso de las 9:30 de la mañana y son apenas las 8:30. Sobre las calles principales, ¿qué les decía? Estamos en el barrio de San Leopoldo. Las 4 calles principales acá son Velascoín, esta por la que estamos caminando, San Lázaro, la que dejamos atrás, paralela con Malecón, Neptuno y la calle Galeano. Van a encontrar muchos comercios, bueno, aquí parece que el basurero no ha pasado. Van a encontrar muchos comercios, muchos negocios, tiendas que saben que todas son estatales. Eso lo van a encontrar en esas 4 calles. Aunque también se encuentran muchos negocios en las calles interiores. Centro Habana ha sido un municipio que ha ido floreciendo en cuanto a los negocios privados, con gran auge. Con las limitaciones que hay acá, por supuesto, que no se puede hacer de todo, hay muchas cosas que están prohibidas. A ver, este es el Hospital Hermanos Ameijeiras, un edificio que no fue concebido cuando se inició su construcción para ser un hospital, sino para ser la sede del Banco Central de Cuba. Y bueno, después, luego que la revolución triunfó, siguieron su construcción. Me parece que fue terminado en 1986. Vamos a acercarnos acá a ver los precios de esto. Bueno, ahí tienen un vistazo de cómo las cosas han subido. Un batido de frutas 15 pesos, una cosa que antes costaba 3 o 5. Bueno, así vamos con el ordenamiento. Y regresando al tema del hospital, no sé si lo saben, abajo, aquí donde estamos enfocando ahora, acá, ahí se encuentra la bóveda central de Cuba. Ahí está el dinero, yo diría que la mayor parte, así que ya saben. Quiero decirles que hace unos años atrás hubo un incidente, un robo interno allá adentro, trabajadores, custodios que trabajaban ahí. Estaban robando el dinero y salían por la puerta muy campantes como si nada. Ahí se demostró que el sistema de seguridad no funcionaba bien, no se revisaban cuando salían. Quiero mostrarles acá, aquí se asentaron hace algún tiempo
personas se asentaron ilegalmente. Eso de adentro no tiene condiciones, pero ahí estaban. Y un buen día, por supuesto, que la policía vino y los desalojó. Esto formaba parte de un proyecto para ampliar el hospital, pero como ustedes saben, acá muchas cosas se quedan en nada. Bares como este hay muchos en La Habana, los que no han pasado a hacer en CUC, los que no han pasado a servir al turismo, muchos acá. En un video anterior me estaban pidiendo que enfocara arriba para ver la arquitectura. Yo también soy partidario de eso, y otras personas me estaban diciendo que lo que mirara arriba para que no me cayera una maceta o me cayera un techo en la cabeza. Miren, esto acá se llama El Batazo. Es uno de los pocos lugares que hay interesantes acá en Centro Habana para pasar el rato. Y hablo, por supuesto, de lugares con precios relativamente asequibles. Esto comenzó como un proyecto de plomería, carpintería, de venta de antigüedades, y después se extendieron acá y hicieron tipo como un bar donde hay shows, vienen artistas, presentaciones. Muy interesante realmente, lo que ahora lamentablemente está cerrado. Al frente estaban viendo una tienda que venden ajuares para mujeres embarazadas y niños pequeños. Vamos a seguir caminando por acá. Ya se ve que las personas se van preparando para el ajetreo cotidiano. Las colas, buscar comida, buscar aseo. Varias tiendas siguen cerradas por acá por problemas de filtración, de tupición, todo un etcétera de cosas, de problemas y más problemas. Se hace difícil la vida principalmente para las personas que tienen bajos ingresos. Alguien el otro día se preguntaba cuánto tiempo pierde uno de su vida haciendo colas en Cuba. Bueno, luego más adelante vamos a hacer un pequeño cálculo, a ver qué tal. Quiero mostrarles acá este edificio que lleva 1000 años cayéndose. Este edificio deberían de demoler y no lo hacen. Entonces cuando hay un matado, como dice Guajiro, entonces se acuerdan de demoler el edificio. Como en Jesús María, que se mató dos niñitas, creo. Un suceso lamentable de las 3 niñas aquellas. Y al final todo quedó en nada. Ahora que estamos pasando por el banco, quiero aprovechar para comentarles sobre un suceso que está sucediendo acá. Se está escribiendo en los billetes Patria y Vida. Y yo les sugiero a las personas que viven en Cuba que no acepten como vuelto ninguno de estos billetes, o que diga MSI o cualquier otra frase un poco provocadora. ¿Por qué? Porque el banco tiene la potestad de no aceptar estos billetes. Incluso el banco puede orientar a todas las tiendas y entidades estatales a rechazar estos billetes. Mucho ojo con eso. Y como todos sabemos cómo funcionan las cosas por acá, yo cumplo con advertirles para que estén alertas. En esa tienda que ven ahí, que estuvo cerrada bastante tiempo, sacaron chocolate, se mantuvo cerrada. Cuando abrió, el chocolate duró menos que un coffee cake en una escuela. Y por supuesto que yo no pude comprar. Esto que les quiero enseñar acá es la Casa del Carpintero, una tienda que supuestamente debería vender herramientas de carpintería, lo que necesita un carpintero. Bueno, yo conozco uno que él me dice que las máquinas y muchas de las herramientas que él necesita para su carpintería, él va a tener que empezar a importarlas, y para esto por supuesto necesita dólares. Esto que ven acá es un antiguo bar que se ha convertido en una cooperativa no agropecuaria de gastronomía. Quiero enseñarles acá para que vean los precios. El lugar se llama Soroa, acá lo pueden ver arriba. Suero de helado 50 pesos, el equivalente a $2, batido de helado 40, la ensalada vale 50, nada barato. El folclore, que no puede faltar, la religión cubana en cada esquina.
Quiero aprovechar para hacerles una pregunta y que me respondan en los comentarios. ¿Cómo se manejan estos asuntos religiosos en sus países? ¿Se encuentran ofrendas en las esquinas, en la calle? El sentido que se me pone aquí en el... Es ahí la primera, bien. Esta pequeña colita que ven acá es para recibir giros de dinero desde otras provincias. En el correo que vamos dejando ahí atrás no solamente hacen esos servicios, sino también venden sellos de timbre. Sellos de timbre como para los pasaportes, por ejemplo. El sello que antes costaba 20 CUC, ahora vale 500 pesos. Todo esto se ha mantenido igual para los residentes dentro de la isla y me parece que para los que viven fuera también se mantienen los mismos precios. Si alguien sabe más de esto, por favor, déjenme saber en los comentarios. Para los que no lo saben, quiero decirles que el barrio de Los Sitios se encuentra cerrado hace más de 15 días. Hay un brote de coronavirus en esa área. Vamos a cruzar la calle para que vean un poco más de cerca. Y aunque para entrar y salir se necesita un pase especial, yo diría que no siempre hace falta. Ya estamos de vuelta en la calle Velascoín, siguiendo nuestro recorrido. Aquí lo interesante es que el Frozen ya cuesta 5 pesos y lo he visto a 7, no se asusten. Antes que cerraran los sitios, hubieron personas que se fueron para otros lugares, bueno, los que tuvieron esa posibilidad. Quiero decirles que dentro del área cerrada hay incluso cuadras que están cerradas. Y no sé cómo estén resolviendo con la comida, porque mayormente lo que llevan es chucherías, según dicen en las redes sociales. La Habana lo más grande, yo creo que sí, que La Habana es lo más grande, con lo más chiquito también. Ahora que nos acercamos al mercado de Cuatro Caminos y en lo que ustedes disfrutan el paseo, yo les voy a hacer el cálculo que les prometí hace unos minutos. Una persona que haga 1 hora de cola diaria hace 30 horas de colas en el mes. 30 horas es un día en el mes. El año tiene 12 meses, quiere decir que hace 12 días de cola al año. Vamos a acercarnos un poco a ver qué vende. Cola loca, 200 pesos. Gel para el cabello. Bueno, esto es una cafetería estatal. Pan con hamburgues de harina, por supuesto. Y muchas personas lo compran porque es que no hay más nada que comprar. Vamos a seguir. Aunque quizás no lo puedan ver bien, las cajas de cigarro valen de 30 a 70 pesos. Más al lado tenemos un Sylvain. Si recuerdan lo que es un Sylvain, ya vieron cómo está eso por dentro. Un poco más al lado, una tienda en moneda nacional. Aunque ahora todas son en moneda nacional, pero bueno, sigue habiendo una diferencia. Esa diferencia que siempre hubo entre las tiendas que eran en CUC y las tiendas que eran en peso cubano. Esto que están viendo acá es ropa para embarazadas, ropa para niños. Creo que mejor seguimos, que ya estamos a 1 cuadra de Cuatro Caminos. ¿Por dónde se hace la cola para el agro? ¿Por allá? ¿El agro? Sí, desviando ahí. Gracias. Ya estamos aquí, vamos a ver qué tal está la cola.
Como ya ustedes conocen, la cola se hace en la esquina y si es posible, una cuadra después. Vamos a echar un vistazo a ver hasta dónde llega esto. En el pedacito que llevamos caminando ya he contado 2 policías. Paciencia, paciencia. Bueno, bienvenidos al cerro. Vamos a echar un vistazo atrás. Hemos caminado una cuadra. Bueno, si alguien de los que está viendo este video vive o vivió en el cerro, déjenme saber en los comentarios. Seguimos caminando hacia la esquina. Esta es la segunda cuadra que hemos caminado ya. Y llegamos a la esquina. Vamos a ver. Bueno. Un mundo de gente allá atrás. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que demore esta cola en avanzar? Eso de 1 hora diaria. Déjame hacerte una pregunta, amigo. ¿Toda esa cola es para la vianda? Para la comida, no, para la comida. ¿Qué comida? Para el mercado. Ah, para el mercado. No, esas personas que estaban ahí, mínimo 4 horas. Echemos un vistazo a ver qué hay acá, qué tanta variedad podemos encontrar. Aquí tenemos tomate a $14.45 el kilo. Esto es lo que yo tengo para gastar acá. Esto debe ser ñame. Calabaza china. Una pregunta, amor. Estas 2 tarimas son tuyas, ¿verdad? Esta, sí. La del lado también. Pues voy a coger piña también. Ya. Voy a coger pepino también. Voy a coger pepino también. Así que ten 22 ahí. 22 pesos de piña, 16 de pepino y una java, 2 pesos más, un total de 40. Nos vamos. Han podido ver ustedes mismos con sus propios ojos cómo están las calles. Vieron cómo está Cuatro Caminos, el mercado, que es lo que se está vendiendo. Yo me quedo con una cosa, y es que Cuatro Caminos está militarizado completamente. Espero que este video de hoy les haya parecido interesante. Si les gustó, dejen un like, como siempre les pido. Si creen que le puede gustar a otra persona más, que le puede interesar a alguien más, compártanselo para que también vea de primera mano las calles de La Habana, cómo están. Si no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que puedan seguir viendo contenidos como este todas las semanas. Un saludo y se les quiere. Hasta la semana próxima.